¿Cuál es la situación del petróleo en México? ¿Cómo vivir en espacios habitacionales cada vez más reducidos? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El petróleo barato de aguas someras de la época dorada de Pemex es cada vez más escaso en el país. Más de la mitad de las reservas están hoy en aguas profundas. El boom petrolero financió elevadas cargas del presupuesto nacional en el pasado reciente. Pero desde los 90 las reservas bajan y también cae la producción del principal pozo, Cantarell. El problema es que Pemex tiene poca experiencia en aguas profundas y necesita millonarias inversiones para su exploración. Pero en 2011, sus finanzas registraron pérdidas por la carga del régimen fiscal y elevadas deudas. En este 74 aniversario de la nacionalización petrolera, ¿qué cambios se necesitarían en la paraestatal para asegurar que los beneficios mejoren la vida de los mexicanos? Adrián Díaz nos habla sobre la situación del petróleo en México en el siguiente reportaje. Desde la expropiación petrolera en 1938, la economía mexicana padece una fuerte dependencia de los ingresos que genera Pemex. Pemex en particular es muy importante y para los mexicanos es importante no solo por esta parte productiva, para nosotros, insisto, cobra una segunda importancia porque tradicionalmente surte de ingresos al erario mexicano, al gobierno federal. Entonces se vuelve muy interesante ver la actuación de Pemex porque de gran parte de esos recursos depende la operación normal, no solamente del gobierno federal. Esta dependencia económica se justifica debido a que la empresa pública más importante del país empezó a rendir grandes frutos prácticamente desde su fundación. Entre 1946 y 1965 se construyeron 3 refinerías. A partir de la década de los 70 llegaron los números dorados para este sector gracias a los descubrimientos de Cantarell y la región petrolífera de Mesozoico, Chiapas, Tabasco. Así se alcanzaron producciones históricas superiores a los 711,000 barriles diarios, exportaciones de 37,000 barriles por día y reservas de hasta 40,000 millones de barriles. Sin embargo, en los últimos 20 años las cosas cambiaron. Hubo descuidos, se perdió la visión de futuro, se dejó de invertir en petroquímica y en refinación y quizá lo más importante, el petróleo en aguas poco profundas empezó a escasear, lo que afectó severamente la producción. La tasa de restitución de reservas de hidrocarburos en el año 2000 fue de 0%. Un año después, este mismo índice llegó a menos 18,9%. Para 2008 se registró una ligera recuperación. La tasa de restitución de reservas probadas al cierre de 2007 fue del 50,3%, es decir, que por cada 10 barriles consumidos o comercializados se incorporaban 5 de reserva. Y hoy este país, productor de petróleo, exporta más de la mitad. Quiero repetirlo, más de la mitad de su producción de aceite al extranjero y compramos gasolinas caras. Evidentemente, Adrián, ese es un grave error que tiene que ser corregido. Para febrero de este 2012, Pemex alcanzó una tasa de restitución de reservas probadas de más del 100% de su producción. Que en el último reporte certificado con el que cuenta el director de Petróleos Mexicanos y con el que me ha dado cuenta ya, Pemex ha alcanzado finalmente la tasa de restitución de reservas probadas del más de 100% de su producción. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, esta paraestatal necesita algo más que una tasa de reposición de reservas para volver a ser una empresa viable capaz de reactivar la producción petrolera. Y es importante que Pemex tenga experiencia en yacimientos en aguas profundas precisamente porque es la única empresa que tiene facultades legales para explotar petróleo en el país. A pesar de que Petróleos Mexicanos inició trabajos desde hace 7 años en aguas profundas, los resultados no han sido del todo positivos. En aguas profundas se han perforado hasta este momento unos 27 pozos. De esos 27 pozos tenemos unos
14 que han sido exitosos. ¿Qué características tienen? La enorme mayoría son de gas natural y en general son pequeños. El gas natural en este momento presenta algunos problemas, Adrián. El mercado mundial del gas natural está viviendo una sobreoferta. La falta de investigación y capital para invertir, así como las dificultades técnicas y operativas para extraer crudo en yacimientos profundos y su alta carga impositiva, obligan a Pemex a realizar cambios estratégicos. Me parece que en realidad necesita un sistema fiscal distinto en primera instancia, algo que no mine sus capacidades financieras. Eso no se ha resuelto y es una primera traba. La segunda, sin lugar a dudas, es que se tiene que reestructurar a todo lo que es el aparato operativo, el aparato burocrático, sindical de la institución. Un ejemplo a seguir para Pemex podría ser el modelo de negocio que adoptó en los últimos años la productora brasileña Petrobras, la cual hace unos días anunció que para 2015 alcanzará una producción neta de 3 millones de barriles diarios, cantidad que Petróleos Mexicanos planea producir hasta el 2020. Tan solo el año pasado, la paraestatal mexicana registró pérdidas por más de 6.500 millones de dólares debido a los 62.200 millones que pagó al gobierno federal por concepto de impuestos. En contraparte, la compañía brasileña registró ingresos netos de 24.314 millones de dólares, pagando al fisco 12.495 millones. La caída de la producción en los últimos años y la demora para ir a aguas profundas generó rezagos a Pemex. Compañías de países no tradicionalmente petroleros, como Petrobras de Brasil, están ya cerca de la mexicana en volumen de extracción. Ahora, Pemex se alista para explorar en aguas profundas del Golfo de México, lo que implica sostener millonarias inversiones en el mediano plazo. También, el gobierno mexicano suscribió el acuerdo para la exploración de los yacimientos transfronterizos con Estados Unidos, que permitirá operar proyectos conjuntos con las empresas más avanzadas del mundo en la exploración de aguas profundas. La tecnología y la inversión, sin embargo, no serán suficientes para la modernización de Pemex. Requiere de un marco fiscal que aligere su contribución y le permita reinvertir más ganancias, cubrir deudas y hacer rentables todas sus líneas de negocio. ¿74 años de la expropiación petrolera? ¿Se terminó ya el petróleo barato en este país? Mira, se ha venido reduciendo en forma muy importante el petróleo de fácil acceso. Hoy tenemos que ir a lugares mucho más difíciles, con costos mucho más elevados, aguas profundas, aguas someras, pero en condiciones más complejas. Pero tenemos un gran potencial petrolero que podemos desarrollar y Pemex se encuentra trabajando para hacerlo. Y estamos en condiciones, pienso en Pemex, con los problemas de deuda, el régimen fiscal, la falta de inversión y de experiencia en la investigación y exploración en aguas profundas? Mira, justamente la idea de la reforma de 2008 que aprobó el Congreso de la Unión era de darle a Petróleos Mexicanos instrumentos tanto de gobierno corporativo, se modificó totalmente la forma de operar en lo corporativo en Petróleos Mexicanos, pero también en términos de las herramientas y de los instrumentos, por lo cual se le dotó de un nuevo esquema de contratación que permite justamente traer tecnología, que permite justamente apoyarse con financiamiento en esquemas de contratación mucho más modernos. Hemos perdido el tiempo, digamos, en ir a hacer estas exploraciones a aguas profundas, y compañías de países no tradicionalmente petroleros como Petrobras casi nos alcanzan. Yo creo que podríamos ir más aceleradamente y la verdad es que los instrumentos con que dotó la reforma de 2008 a Pemex están permitiendo hacerlo. Ya se hicieron 19 perforaciones en aguas profundas con resultados en 11 de ellos positivos. Se tiene un programa para los próximos 12 años de 47 pozos más exploratorios en aguas profundas. Creo que estos nuevos instrumentos y herramientas con las que cuenta Pemex a partir de la reforma que los legisladores aprobaron, le dan los elementos para poder acelerar las tareas. Solo para darnos una idea, ¿algún ejemplo o alguna proporción
sobre el costo de sacar el petróleo de aguas profundas y sacarlo de aguas someras o de la superficie? Pues mira, en términos, por ejemplo, de la perforación de un pozo, lo que en aguas profundas te cuesta 100 o 120 millones de dólares, en aguas someras te puede costar 10 o 12. Entonces sí es de una dimensión muy superior el costo y la complejidad ciertamente, pero estamos trabajando en ello y ya el hecho de que hayamos restablecido reservas en más de un 100% respecto a lo que estamos extrayendo, en términos generales, no solo en materia de aguas profundas, pero en términos generales, está dando indicación de que vamos por el rumbo correcto. Aguas profundas también compartimos yacimientos con otros países, Estados Unidos, en el Golfo de México. México acaba de firmar un acuerdo transfronterizo para la exploración en estas zonas. ¿En qué consiste? ¿Significa que va a abrir la puerta para que compañías que tienen experiencia como Petrobras u otras puedan trabajar con Pemex en la extracción y exploración del petróleo ahí? Lo que busca el tratado es proteger la soberanía de México y la propiedad sobre nuestros hidrocarburos, evitar que haya una producción unilateral por parte de alguna empresa en los Estados Unidos que cuando se trate de un yacimiento compartido pueda afectar nuestra riqueza y pueda afectar nuestra renta petrolera asociada a ello. Entonces lo que busca es que nos coordinemos, que Pemex y la empresa o empresas que se encuentren del otro lado en un yacimiento con estas características trabajen en forma coordinada, aprobado sus programas de desarrollo por parte de ambos gobiernos y asegurando que no hay producción unilateral que afecte los intereses de alguno. Pero sí significa, por ejemplo, que en algunos de estos proyectos binacionales trabajen compañías como Pemex y cualquier otra internacional. Lo que establece el tratado es que ambas empresas, Pemex y quien esté del otro lado, van a determinar al operador a través de lo que se llama el convenio de unitización. Y ellos van a definir quién es el operador, puede ser Petróleos Mexicanos, puede ser alguna otra empresa que de común acuerdo establezcan, pero siempre y cuando los gobiernos lo aprueben antes de que se inicie la producción, lo cual a nosotros nos da la garantía de que estamos siempre bajo las condiciones de la ley y de la Constitución. La producción de petróleo cayó desde 2004. México ahora se plantea recuperar al menos parte de ese terreno en el mediano plazo. ¿Cuánto dinero necesita? ¿Qué inversión tiene que hacer para, digamos, regresar al punto que existía en 2004? Bueno, mira, Pemex viene invirtiendo de manera creciente en los últimos años. En los últimos 10 años, la inversión total de Petróleos Mexicanos en exploración y producción creció en el orden de 9% anual. Solo en materia de exploración creció en el orden de 19% anual durante cada uno de estos últimos años. Y eso nos pone en una plataforma de niveles de inversión muy significativos, que en la medida en que podamos mantener en los próximos años y que ya hoy están dando resultados en términos de restituir reservas por encima de un 100%, van a permitir hacia adelante dos cosas: mantener niveles de incorporación de reservas adecuados, superiores al 100% respecto de lo que extraemos, y por otro lado permitir elevar la producción del actual 2.6 millones de barriles diarios a más de 3 millones de barriles en los próximos 8 o 10 años. Quédese con nosotros. Al regresar, la reducción de los espacios habitacionales. ¿Cómo se puede vivir en 25 metros cuadrados? La aspiración común de muchos capitalinos de adquirir una vivienda para la vida en familia está cada vez más alejada de sus posibilidades. Ante la reducción del espacio habitacional y el aumento en el precio de los inmuebles, las casas habitación se reducen hasta su mínima expresión en el Distrito Federal, lo que refleja la transformación de la vida cotidiana y de las relaciones sociales que expresa y a la vez modela la propia vivienda. Las antiguas vecindades del centro histórico o los amplios apartamentos familiares del boom del desarrollo urbano del siglo pasado comienzan a ser un bien escaso. Son desplazados por pequeñas viviendas de hasta 25 metros cuadrados para solteros, divorciados o parejas sin hijos. Se trata de espacios mínimos como los que en muchos casos habitan los presos, lo que induce a cambiar formas en la vida de las familias y costumbres, como por ejemplo el tiempo de estar en la casa. Esta tendencia que comparten las grandes metrópolis como el DF ayuda a redensificar las zonas urbanas y facilita el acceso a los servicios públicos, pero también alienta el aislamiento
y la transformación de las relaciones sociales. ¿Hacia dónde evoluciona el espacio habitacional en la Ciudad de México? Jorge Velasco nos habla sobre este tema en el siguiente reportaje. El vivir en casas o departamentos grandes con amplios espacios en sala, comedor, cocina y recámaras es un privilegio que disfrutan cada vez menos personas. Ahora gran parte de la población vive en espacios reducidos. Y el problema fundamental, bueno, es el hacinamiento. Es decir, que muchas veces en una casita muy pequeña tienen que vivir 4, 5, 6 personas. Y aun cuando puedan crecer, pues de todas maneras no tienen la capacidad económica para hacerlo. Este departamento tiene 2 recámaras. Fue hasta difícil encontrar así porque, pues en general están muy chiquitas, ¿no? En una estamos mi esposo y yo, y en la otra mis 2 hijos. Ahorita pues tenemos que adecuar los muebles porque solamente hay una cama y hay que comprar pues algo que de literas o algo así para poder ocupar el espacio. La disminución de tamaño de las viviendas data de hace décadas, pero en los últimos años se ha acentuado en el Valle de México ante la creciente demanda de hogares. Los espacios pequeños se dan desde la etapa en la que se funda el FOBI, en 1964, que hace unas viviendas que les llama viviendas de interés social. Era porque el interés era más bajo y empiezan a trabajar en viviendas de 54 metros y luego de 45 metros. Esta reducción de los espacios habitacionales forma parte de un proceso de desarrollo económico. Y esto es, si la Ciudad de México finalmente es la centralizadora de todo el poder de la Unión, luego entonces la demanda por el suelo es muy alta, es muy grande, y en esta ciudad ya se acabó el suelo. Espacios indispensables como la cocina se ven reducidos al mínimo en estas viviendas en donde ya no caben muebles grandes. Los muebles ya no se venden igual que anteriormente, que ya la gente ya no se va con los muebles más grandes. Hoy por hoy la gente ya busca muebles muy pequeñitos, muy chiquitos, ¿sí? Dependiendo del espacio que ellos tengan en su domicilio, ¿no? Ya hoy por hoy las casas pues ya son muy pequeñas. Hace como 8 años que vivo aquí. Antes rentaba, después conseguí un crédito en el Infonavit y pues ya me hice de este departamento. Pues es más chiquito de lo que yo habitaba antes. Por ejemplo, no tiene cocina separada de la sala. Porque de verdad son minis departamentitos que no llegaron a los 50 metros cuadrados, que la cocina no es más que una pequeña mocheta, ¿no? No hay patios de servicio. Esa carencia daña la imagen de unidades habitacionales y edificios de departamentos, reduce su plusvalía y obliga a sus moradores a incurrir en gastos extras. No tiene cuarto de servicio, ya ni pensar en cuarto de servicio, ni jaula. Entonces hay que lavar la ropa y se puede tender ahí pues cosas pequeñas nada más. Las sábanas y colchas pues hay que ir a secarlas a la casa de mamá o ir a alguna lavandería. Se ve cómo salen de las ventanas garrotes con un tendedero para poder secar la ropa, porque por algún lugar se tiene que secar, ¿no? Esto pues obviamente trastoca completamente el concepto de una vivienda decorosa. Los inquilinos tienen que ingeniárselas para aprovechar el espacio y el sector mueblero ha tenido que responder a estas necesidades. Pues no sé, todos los espacios se ha tenido que ocupar las paredes también para poner aparatos y cosas así empotradas y pues una cosa encima de otra para que rinda el espacio. Lo que hacen es ir adaptando. Ahorita por el mismo espacio, a lo mejor no puedo meter una recámara, no puedo meter aparte el ropero, la mesa de TV. Entonces, lo que hacen en un solo mueble, vienen 2 cosas. Es la litera y ahí mismo viene el ropero. Y a pesar de la tranquilidad que brinda tener una vivienda propia, los reducidos espacios afectan tanto la convivencia familiar como vecinal, pues muchos inquilinos no cumplen con las obligaciones comunes. Los condominios, hay gente que no le gusta limpiar
echa la basura, se roban la luz y no nos ponemos de acuerdo porque unos hacemos la limpieza y otros no quieren. Y si no quieren hacerla, pues que la paguen. Siempre es como difícil la convivencia, pero pues bueno, unas cosas por otras, ¿no? El que ya sea una posibilidad de tener algo propio, pues ya es un avance, ¿no? En lugar de rentar. Mientras tanto, en el mercado inmobiliario impera la ley de la oferta y la demanda. Si bien las viviendas que se construyen tienden a ser cada vez más pequeñas, sus precios distan en función de quién las edifica y dónde. Nosotros podemos estar construyendo al mismo tiempo, de manera simultánea, una vivienda que puede andar alrededor de los 450,000 pesos, y esa misma vivienda de un promotor privado puede estar prácticamente a veces hasta cerca del 1,000,000 de pesos, ¿no? Están muy caros y sí, varía muchísimo la zona, o sea, el mismo departamento de X metros cuadrados, no sé, en la Narvarte no cuesta lo mismo que en la zona norte o en la zona sur. Es impresionante cómo se eleva el precio. El artículo 4 constitucional consagra el derecho a una vivienda digna y decorosa. Aunque existe una ley general y un reglamento de construcciones, las autoridades capitalinas trabajan para establecer una normatividad que establezca un mínimo de 54 metros construidos. Nosotros en el instituto el compromiso es que alcancemos cuando menos los 54 metros cuadrados como básico para poderle dar a la gente digamos que una capacidad de habitabilidad adecuada. Habría que reglamentar esa ley y habría que establecer una homologación normativa, pero todo esto en el marco de una política social. La vivienda tiene que dejar de ser un negocio para transformarse en una política social. La reducción de la vivienda a su mínima expresión, más que una moda, es la respuesta a una necesidad. El espacio urbano está saturado, el terreno es muy caro y hay una sobredemanda de nueva habitación. Por ello, el desarrollo horizontal del Distrito Federal es cada vez más difícil y problemático. Sus colonias centrales pierden la fisonomía de vivienda unifamiliar que tuvieron en el siglo XX y crecen verticalmente a través de grandes edificios de apartamentos o multifamiliares. Este comportamiento tiene algunas ventajas, porque la mayor densidad de la población en menores extensiones de terreno facilita la provisión de servicios públicos como el agua, el alumbrado, la pavimentación y hasta la vigilancia. Las urbes densamente pobladas podrían ser incluso más seguras por contar con más vigilancia policíaca y más vigilantes entre los propios ciudadanos y vecinos. Pero la reducción de espacios también genera formas de vida más solitarias, transformación de la convivencia y sociedades con más estrés. Se reducen enormemente los espacios para vivir en la Ciudad de México. Las habitaciones llegan a ser de hasta 25 metros cuadrados. ¿Esto está planeado o es simplemente el producto, digamos, del mercado y la especulación? Mira, no está planeado. La verdad es que es una consecuencia de lo que estamos viviendo. Tú sabes, hoy más del 65% de los mexicanos vivimos en ciudades. Y el tema de la vivienda se compone de 3 elementos básicos: el suelo, la infraestructura y por supuesto el modelo y el costo de la vivienda como tal. Si cada vez vivimos más en las ciudades, necesitamos por supuesto optimizar el uso del espacio y por ello el modelo se ha venido reduciendo, entre otros factores por el costo del suelo, pero también por el nuevo estilo de vida del capitalino, el nuevo estilo de vida de la gente que vivimos en las grandes urbes. Por eso se ha venido reduciendo de manera sustancial, pero no hay planeación estratégica. Ese es el problema mayor que enfrentamos. Impacto en el estilo de vida. 25 metros, habitaciones de esas dimensiones o de 50 o de 60 son para personas solteras, para divorciados, en fin, digamos que cambia el tipo de clientela. Bueno, sin duda alguna. La verdad es que el estilo de vida en efecto ha cambiado. Hoy tenemos con las necesidades de transportarte, ¿cuántas horas le dedicas en una ciudad a ir a tu trabajo o regresar o ir a un restaurante o al cine? 1 o 2 o cada vez más horas. Prácticamente a tu vivienda ya solo estás llegando a dormir.
En muchas ocasiones, incluso de repente no llegas en días, y para poblaciones tan grandes en términos poblacionales el día de hoy, como los solteros, los viudos, los divorciados, los jóvenes que están destacando económicamente en estas ciudades, por supuesto, eso resuelve parte de sus necesidades, pero no es un modelo, sin duda alguna, que nos ayude a construir la ciudad y la sociedad que necesitamos de verdad. Las familias antes vivían en las vecindades o luego en el boom de apartamentos familiares que se dieron y llenaron la ciudad. ¿Dónde viven ahora las familias? Ese es un grave problema y eso es el que explica el problema de la planeación estratégica. Con el alto costo del suelo dentro de la ciudad, la vivienda se empezó a ir primero a la periferia, hoy cada vez más lejos de la ciudad. Pero lo que resulta es que estamos teniendo que gastar como país, como Estado, cada vez más en infraestructura para hacerla llegar a lugares cada vez más lejos. Estamos cambiando en realidad, en lugar de resolver el tema del costo del suelo dentro de las ciudades, estamos invirtiendo más en infraestructura. Lo más grave, le estamos pegando al bolsillo de las gentes, de las familias, porque por eso hay tanta vivienda desocupada en la periferia y fuera de las ciudades, porque no te alcanza el dinero, ni para el transporte, ni para pagar tu propia hipoteca, ni mucho menos para darle calidad de vida, que es a lo que te refieres de manera fundamental, a tu propia familia. La vivienda se está yendo más lejos y la que se está construyendo dentro de la ciudad, como dices, es cada vez más pequeña. Eso tiene un impacto en la calidad de vida también. Agrégale al estrés de vivir en una ciudad como esta, el estrés de vivir en un lugar cada vez más reducido, nos estamos acercando a índices alarmantes como el de Japón, donde uno de los principales problemas, incluso de muerte o de causa de suicidio, es justamente el alto estrés ocasionado por las nuevas ciudades que estamos construyendo. ¿Y cuáles son las ventajas? Por ejemplo, la redensificación de las ciudades, de los centros históricos, ¿eso nos ayuda, por ejemplo, a mejorar la provisión de servicios? Sin duda alguna. El mejor lugar para construir es, por supuesto, donde hay equipamiento y donde hay la infraestructura suficiente y necesaria. Por eso, uno de los temas fundamentales que no se ha logrado resolver es el adoptar una serie de medidas que permitan que el suelo urbano sea accesible para la construcción de la vivienda. Hoy es muy caro vivir en una ciudad. Y esos recursos, evidentemente, mientras no se destinen a bajar los costos del suelo de la vivienda, lo único que estamos generando es el enorme y gran problema de la lejanía de las viviendas de los centros de población. Pero atraemos un problema adicional fundamental. Estamos acabando de veras con nuestro entorno. Estos nuevos conjuntos que se hacen cada vez más lejos de la ciudad están invadiendo áreas de conservación. ¿Cuál sustentabilidad de esa manera? No lo vamos a lograr. Vamos en el sentido contrario con el modelo de desarrollo por la falta de planeación. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparece en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.